Gracias. Hola, buenas tardes a todos los chicos y chicas, mujeres, hombres libres, pensantes y los que no lo somos tanto, ¿verdad? Vamos a seguir esta transmisión el día de hoy desde Repensar, desde Universitarios Demócratas y Repensar la Democracia, que estaremos trabajando el día de hoy aquí con ustedes. Bueno, pues el día en este momento, esta charla que tenemos el día de hoy, se denomina Historia del Movimiento LGBT+. Y efectivamente en el marco de este mes, que es en donde la comunidad está tan visible, que en realidad debería de ser todo el tiempo, a todas horas, todos los momentos, pero bueno, se escoge este mes. Y bueno, pues precisamente para ver este tipo de detalles, este tipo de acciones y por supuesto de movimientos y sobre la comunidad, vamos a estar hablando el día de hoy. Pues aquí desde Universitarios Demócratas y desde Repensar la Democracia, les damos la más cordial bienvenida desde el Instituto de Formación Política. Estamos trabajando por y para ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos dos grandes personajes que nos acompañan y nos honran, por supuesto, esta presencia este día. Tenemos a Alonso Hernández, que es historiador. Alonso, muchísimas gracias. Ahorita te presentaré con bombo y platillo. Gracias por acompañarnos, de verdad. Y también tenemos a Rafa Márquez Martínez, que también anda por ahí. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto. Y bueno, Hola, pues, mucho gusto. gracias. Y pues los iremos presentando en el momento, en el inter y en el transcurso de este webinar que tenemos. De verdad, estamos muy agradecidos de que hayan aceptado trabajar y participar con nosotros. Y bueno, pues nada, estaremos trabajando la historia, el movimiento, todo lo que ustedes nos tienen que decir, por supuesto, pero antes le voy a dejar la palabra a Isaac Arbizu, que en representación de Universitarios Demócratas Diversidad nos va a dar unas palabras, por supuesto, de bienvenida y de introducción a este webinar que tenemos. Isaac, por favor. Pues hola, es un placer estar con todos ustedes, desde luego trabajar de la mano con Repensar la Democracia. Nos sentimos muy orgullosos también de trabajar con la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual y Universitarios Demócratas en este mes, el mes del orgullo, desde luego, como lo decía Alma, que existimos en todo momento, que estamos todo el año y que nuestros derechos no se pueden limitar únicamente a un mes. En ese sentido y en ese tenor, pues pusimos en marcha este ciclo de conferencias que hemos trabajado, los retos inmediatos de la diversidad sexual. Esta es la segunda, sobre la historia del movimiento LGBT. Desde luego invitamos al maestro Alonso Hernández, que nos va ahorita a platicar y demás. Pues un agradecimiento, desde luego, a Rafael Márquez, compañero de Universitarios Demócratas, también es un honor tenerte con nosotros. Desde luego, enviamos un gran saludo de parte de Ángel Ávila. Él es dirigente nacional y pues desde luego que él ha estado en estas luchas en todo momento. Agradecer desde luego a los jóvenes que se encuentran con nosotros, a nuestro director de jóvenes, Hendrik Ortega, que desde luego es padrísimo que estén con nosotros y defendiendo todos estos temas siempre. Allá en Oaxaca también estaba con Xochitl, y desde luego hacer un reconocimiento gigantesco a Miguel y Alma, que han estado abanderando perdón, estos temas. A Jorge Carvajal, que se encuentra por aquí, a Diana, ellos llevan temas de biología y demás, a Kevin, que también se estará encontrando con nosotros en unos momentos, a los chavos de diversidad sexual y demás. Bueno, pues entender el tema de la historia del movimiento es muy importante para irnos dando cuenta de cómo han sucedido los procesos históricos. A veces nos dicen, hay que entender el pasado para entender el futuro y para que entonces podamos no repetirlo, pero a veces hay que entender el pasado para poder justamente hacer esas acciones que sucedieron en su debido momento para poder pues tener un mejor resultado o el mismo resultado en su momento. Eso desde luego nos lo platicarán los ponentes a través de la historia desde Stonewall, estos disturbios, luego el movimiento en México y demás. Bueno, yo me encuentro muy agradecido con todos ustedes que se puedan reunir en este momento. Les pediría que nos ayuden a compartir la transmisión vía Facebook, que ya la pusieron en el chat, para que nos pues podamos tener más audiencia a todos los que se encuentran aquí. Y pues nada más, le regreso la palabra a Alma. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un beso y un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Isaac.
Pues sí, así es, efectivamente, siempre necesitamos saber la historia del acontecimiento, la historia, los momentos, cómo es que se vive, cómo es que se organiza, por supuesto siempre para tener un mejor entendimiento. Y bueno, pues empezaremos en estos momentos con Rafael Márquez. Él va a ser nuestro primer ponente el día de hoy. Se los voy a presentar encantadoramente. Rafa, de verdad un gusto que estés aquí. Él es estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho, es integrante, fundador de Universitarios Demócratas, esta gran organización que se está haciendo desde, por supuesto, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, es luchador por los derechos de la comunidad LGBTI más. Espero que no se me haya ido una T o una menos T. Toño Medina sabe que siempre tengo problemas con este, pero no importa las letras, yo siempre he estado ahí pendiente de todos y cada uno de ustedes. Así es que, Rafa, de verdad, aplausos para ti. Venga de una vez, vamos a entrarle al tema, por favor. Muchas gracias, Alma. Y sí, efectivamente, pues es un gusto estar aquí con todos mis compañeros de Universitarios Demócratas, que aproximadamente este proyecto lo empezamos a hacer alrededor ya casi del último año de preparatoria. Nos juntamos ahí en el CCH Oriente, mis compañeros Henry Ortega, Isaac Arbizu, que andaba ahí también en todos los movimientos que abanderaron a mi querido Colegio de Ciencias y Humanidades. Y pues, ¿qué más? El compañero Jorge Carvajal, que también estuvo ahí apoyándonos, que le mando un fuerte abrazo y un gran saludo, y pues que ojalá ya que pronto que pase esto para poder vernos. Efectivamente, también ahí está el compañero Henry Ortega. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos con tu presencia, y en general a todos, y en especial al maestro Alonso por hacernos el honor de estar aquí presente. Y pues yo creo que si nos metemos a investigar, usted tiene un repertorio bastante amplio, muchísima carrera en todo esto. En comparación pues a nosotros, ¿no? Que apenas ahí vamos iniciando, pero pues esa es la intención, ¿no? Poco a poco ir construyendo, ir generando contenido, y sobre todo la idea de estos webinares salió a partir de que el compañero Isaac Arbizu, yo y otros miembros de UD Diversidad decidimos que pues por la situación de la pandemia que nos encontramos todos aquí resguardados, pues evidentemente eso no daba pie a que se pudiera hacer una marcha, y pues no podíamos asistir como en la que los miembros de UD asistieron el año pasado ahí a la marcha. Entonces la idea surgió, bueno, pues vamos entonces a hacer una serie de webinares, generar contenido también de infografías y todo a través de nuestras redes sociales, pues para informar un poquito a la gente, que sepa cuál es el motivo, ¿no? ¿Cuál es la intención de que todos los años, en el mes de julio, donde pues hay más pues celebración, ¿no? Explicarle a la gente cuál es el motivo de esa marcha, que no salió de la noche a la mañana, sino trae detrás un proceso histórico bastante grande, bastante complejo, el cual nos remite más o menos, como ya lo dijo Isaac, a una época, estamos hablando de los años 60, donde particularmente en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, donde hay una serie de lugares, de bares, obviamente de tipo clandestino. Hay que recordar que en los años 60, en Estados Unidos, en Nueva York, el ser homosexual, perdón, estaba pues totalmente prohibido, a tal lado que incluso por ahí buscando alguna información en varios diarios, en CNN y en otros documentos, da la casualidad de que si una persona se atrevía a salir a la calle con más de 3 prendas de vestir diferentes a las que por normalidad asociaban a su sexo,
pues pum, le caía la policía y te podían meter a la cárcel, te podían arrestar por el simple hecho de ser homosexual y de mostrar tu preferencia en público. Es por eso que pues muchas personas, bajo este temor de que públicamente los pudieran linchar o que los pudieran rechazar socialmente, es que se empiezan pues de alguna manera sentir libres en lugares clandestinos. Uno de ellos son el Stonewall Inn, que abrió sus puertas. Hay que hablar que este es un club gay que abre sus puertas en 1967 en el barrio de Greenwich Village en Manhattan. Pues en ese momento este bar, hay que decirlo así, es pues financiado de alguna manera por la mafia, que le pagaba a la policía pues para evitar las redadas, ¿no? Estas redadas que había consecutivamente a los lugares de la comunidad, ¿no? Vivimos en un Estados Unidos que, aparte de ser profundamente racista, también es profundamente homofóbico. Sobre todo hay un rechazo muy grande hacia la comunidad trans. Son constantemente blancos las mujeres trans de insultos por parte de los heterosexuales, pues con insultos de decirles vestidas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una situación de muchísima presión social para la gente de la comunidad, ¿no? Y estos lugares, estos pequeños recintos clandestinos que, si bien son financiados en ese momento por la mafia, son pocos, no hay tantos, sino se ubican en barrios bien delimitados. Son importantes porque pues es la única manera en donde uno puede ir, bailar, sin temor a que por expresar tu sexualidad vayan y te detengan y te metan a la cárcel. Pero todo esto cambió en una redada que se dio el 28 de junio de 1969. Paradójicamente, a los dueños, a los administradores de este club, no se les avisó que la policía venía a realizar esta redada, cuando lo usual era que sí, ya que pues le pagaban al departamento de la policía para avisarles cuando viniera alguna redada, y en ese momento pues ya ellos dentro del establecimiento tenían una clave. Al momento de que se prendían las luces hacia el centro de la pista, era una señal, ¿no? La señal de córrele porque ahí viene la policía. Y sobre todo las que tenían mayor peligro eran las drags, que pues por traer estas prendas y por caracterizar este personaje, pues eran objeto primero de vejaciones por parte de los elementos de la policía, y segundo, pues estaban a expensas de una persecución policial tan grande que incluso por el simple hecho de que te vieran así, injustificadamente te subían a una patrulla y órale, vámonos. Entonces, al club de Stonewall Inn, fue un correr de personas, y ahí durante ese episodio destacan sobre todo las mujeres trans afroamericanas. Tenemos una figura bastante fuerte aquí que la otra vez yo comentaba con el compañero Isaac Arbizu, que se trata de Marsha P. Johnson, una mujer trans afroamericana, y pues hay que decirlo que se dedicaba al trabajo sexual. Era una mujer que, al igual que muchos otros en ese momento, se cansó, se hartó de todas las vejaciones y todos los insultos que recibía la comunidad. Ya estaban hartos de que a cada rato se les tratara como ciudadanos de segunda clase, con restricciones a sus derechos civiles, etcétera. Y específicamente la redada que se dio ahí no fue la primera
que se dio en establecimientos como estos, pero sí fue el punto de inflexión que marcó el inicio de la lucha y sobre todo de las manifestaciones más radicales por parte de la comunidad. A la policía en ese momento, a la hora de que hizo las detenciones, se sorprendió porque por ahí hay incluso declaraciones del, eh, del capitán de la policía que realizó esta redada, que no se esperaban que la gente fuera a reaccionar así, ¿no? Porque la mayoría de las veces, cuando se hacían este tipo de detenciones, lo que sucedía era que había una sumisión total, a las compañeras trans se les sometía y se les vejaba totalmente, y la policía estaba acostumbrada a que la gente no reaccionaba, simplemente llegaban, se los llevaban y punto, se acabó el problema. Pero en específico en esta noche esto no fue así. La gente de ahí, de ese establecimiento, y sobre todo mujeres trans, protestaron por este abuso de autoridad, y comenzaron a enfrentarse con la policía, primero a palabras, después esto poco a poco fue escalando hasta que al día siguiente de que se dio la redada, aproximadamente unas 600 personas estaban apostadas ahí afuera del Stonewall Inn, exigiendo justicia y sobre todo exigiendo un trato digno para las compañeras trans que habían sido pues maltratadas a la hora de esta redada. Estaban ya hartas de que se les tratara de esa manera. También estaban ya hartos de que el sistema jurídico las tratara con una segregación tan evidente, y todo esto desemboca en una serie de sucesos de disturbios que duran alrededor de 6 días, pues precisamente cuya bandera era la lucha de los derechos de las personas homosexuales, y sobre todo, no solo de los gays, sino, hay que decirlo con todas sus letras, de todas las personas de la comunidad, porque yo creo que eso es un detalle que sí hay que aclarar. Yo he escuchado muchísimas veces que hay ciudadanos, compañeros de mi escuela que dicen, ay, la marcha gay. No, no es la marcha gay, no hay que invisibilizar a las otras, ahora sí que a las otras letras, porque no solo es la marcha gay, es una marcha que abandera a todos los miembros de la comunidad, no solo gays, sino también lesbianas, transexuales, pues pansexuales también, a todos, ¿no? No solo es la marcha gay. Y acontecimientos como estos marcan un precedente, porque a partir de ahí empieza a haber estas marchas. La primera a partir del año 70, al año siguiente en que inician estos disturbios, se da la primera marcha en Estados Unidos, ahí en la calle donde está ubicada el Stonewall Inn. Se dan esta serie de marchas para exigir derechos para la comunidad. Ahí también destacan íconos, aparte de Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, que fue una compañera inseparable de Marsha, que incluso cuando asesinan bueno, se cree, hay una discusión en cuanto al tema de la muerte de esta gran activista, ya que los informes oficiales de la policía dicen que fue un suicidio, pero pues parte de la comunidad empezó a señalar que no había sido así, que había sido un crimen de odio, entre ellas su compañera Silvia Rivero, pero junto con ella empiezan este movimiento a exigir los derechos, y sobre todo también creo que es importante destacar que entre ellas dos fundan una casa para acoger a mujeres trans que habían sido pues expulsadas prácticamente de sus hogares, a la cual llaman Star, y es una casa que pues en su momento se dedicó a acoger a todas estas personas que por su orientación sexual y por haber decidido
expresarse libremente, pues las corrieron de sus hogares, ¿no? Entonces, creo que estos dos íconos son bastante importantes y pues en específico estos disturbios se convirtieron en un símbolo de empoderamiento para la comunidad y que esa es la finalidad de esta marcha que se hace año con año, ¿no? Es una marcha de reivindicación de los derechos, es una marcha de recordatorio de que a pesar de que se han conseguido, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, derechos como el matrimonio igualitario, pues no en todos los estados aún se aprueba esto, ¿no? Creo que la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad que siempre va a la vanguardia en esta cuestión, pero pues aún hay estados donde no es así. Entonces, esta marcha, si bien es una celebración, también es una bandera de lucha para recordarle a la gente y sobre todo a los que están en el poder que, pues que la discriminación sigue, ¿no? Que hay una discriminación todavía latente hacia la comunidad y desde discriminación hacia la comunidad, por ejemplo, gay, así como también hacia las mujeres trans y que todavía hay muchísimos crímenes de odio a lo largo del país, ¿no? Entonces, si bien es una celebración, también la otra vez comentaba ahí con el compañero André, creo que es una marcha en la que debemos ser conscientes que todavía no se han ganado todos los derechos. Es una marcha que hay que tomar en cuenta siempre, no solo verla como simple mercadotecnia, porque pues hay que decirlo así, muchas marcas, sobre todo empresas, pues se han apropiado de estos símbolos y se han valido del movimiento para cuestiones comerciales, ¿no? Y de alguna manera a mí eso me parece que desvirtúa la lucha porque prácticamente, pues, nos hemos convertido pues en una marca, en algo comercial, ¿no? Y creo que eso no debe de ser así, creo que hay que dejar muy en claro el por qué se inició esta marcha y que siempre siga así, que sea una marcha de lucha, pero también de celebración, pero nunca dejar de lado que surgió como una bandera de lucha. Bueno, pues ahora yo quisiera ceder la palabra al historiador Alonso Hernández para que ahora sí nos platique un poquito, ya que está aquí, y pues a ver si nos da también un tiempo ahí de poder abrir una ronda de preguntas, pues ya que está él aquí para que conteste. Y pues ya eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Oye, Rafa, muchísimas gracias por tu aportación. Siempre es muy interesante estarlos escuchando a ustedes, las juventudes, con esta visión que ustedes también tienen. Digo, sin duda, efectivamente, tocas temas muy importantes que ya nos ayudará, por supuesto, nuestro querido Alonso a reforzar, ¿no? Sin duda, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta marcha, ahora que comentas todo este bagaje, ¿no? De la creación de los mítines, de las protestas, a mí me encanta la marcha, definitivamente me encanta porque es exactamente, tiene esa mezcla perfecta entre celebración, pero también en hacerse visibles, pero también en protesta, ¿me explico? O sea, es como una conjunción maravillosa que de alguna manera, de forma tan festiva, de forma tan feliz, estamos ahí acompañándolos a ustedes. Por ahí Mateo, digo Tadeo, sí, Tadeo de Durango nos decía, es que ustedes los este, afiliados, ¿cómo nos dijo Toño? ¿Hetero quién? Ya se me Aliados, olvidó. ¿no? Aliados. Heteroaliados, muchas gracias. Los Antes, heteroaliados siempre están ahí trabajando y empujando. Y sin duda, pues todos los que estamos aquí estamos grandiosos de estarlos apoyando, de estarlos diciendo, aquí estamos, nosotros estamos con ustedes, ¿no? Y no en un asunto de no nos queda otra, no, sino en un asunto de que somos humanos, en un asunto de que somos diversos, en un asunto de que estamos empujando siempre causas, ¿no? Y bueno, pues ahora me va a tocar darle la palabra a Alonso.
Alonso, déjenles digo, espérenme, te me perdiste por un momento, Alonso. Él es historiador y cronista, estudió la carrera de antropología e historia, trabajó en Educal, fue asistente editorial de la gerencia de bachillerato Fernández y Editores, fue profesor adjunto e investigador de la carrera de Relaciones Internacionales en el SUA, Acatlán. Eh, fue ayudante de investigador en el proyecto Títulos Nobiliarios en la Nueva España del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM también. Ha sido coordinador del doctor Javier Sánchez Ruiz. Fue investigador y becario en el proyecto Nuevas Identidades de Género y tiene muchos procesos y trabajos culturales. ¿Cómo más te puedo presentar? De verdad, yo creo que me pasaría aquí casi como una hora y media, pero más bien prefiero, ¿sabes? Que nos eches de tu ronco pecho todo este trabajo tan grande que has estado realizando y por supuesto esta historia y por supuesto estas láminas que van a enriquecer muchísimo nuestro aprendizaje. Por favor, Alonso. Ok, voy a compartir con ustedes esta presentación y la titulé Los jóvenes que marcharon, nuestra historia, porque siempre se cree que la historia es cosa de maduros y adultos mayores. Y no es cierto. La historia la hacemos los jóvenes y yo creo que ya la escribimos cuando estamos con algo más de tiempo y ya con algo de reflexión. Y bueno, pues soy historiador, así que me voy un poco más atrás y voy a hablar básicamente de el movimiento en México, ¿sí? No voy a tocar Stonewall porque eso le tocaba a Rafa y lo explicó muy ricamente. Y entonces, vamos a ver. Ok. Estas dos láminas, dos fotografías del archivo Casasola, nos hablan de que en un principio hubo condena, persecución a los... esto tiene que ver con que existía un reglamento, por lo menos en toda la República, parece que en algunos municipios se ha conservado, la falta a la moral y a las buenas costumbres. Y esto obligaba a que si la policía veía a personas que fueran afeminadas, que se trasvistieran de cierta manera, que fueran escandalosas, pues evidentemente se les llevaba al Ministerio Público, se les fichaba, se les tomaba fotografías y aparecían en algunas revistas de la Nota Roja. Había en aquel entonces y desde creo que tiempos pretéritos, desde la cárcel de Belén, si bien no existió nunca la crujía J, nunca, eso quítenselo de la cabeza. La palabra Joto viene del nahuatlismo veracruzano choto. En los medios carcelarios, las personas, digamos, no heterosexuales, ¿sí? Tratan de congregarse para protegerse, ¿sí? Entonces aquí vemos dos momentos en que la ley y el orden, ¿sí? Condenaban y perseguían a miembros de lo que ahora podría ser las poblaciones LGBT. Pero dimos un brinco, todo esto se dio en los años 20, 30, 40, 50, y en los 50 en México empezó a haber una efervescencia social, hubo un movimiento magisterial y un movimiento ferrocarrilero del cual van a salir algunos de los activistas más importantes del movimiento. Del movimiento ferrocarrilero sale nada más y nada menos que la compañera Nancy Cárdenas, la matriarca del movimiento, por así decirlo.
hacia esa década de los 50, 60, antes del estallido de Stonewall, existieron algunos grupos en Estados Unidos que eran homófilos. ¿Eso qué quiere decir? Que no salieron a las calles, no protestaron públicamente, pero que se reunían para crear cierto tipo de cultura en derechos humanos, como la Mattachine Society o como las Hijas de Bilitis. Y fue la Mattachine Society que pretendió hacer una célula mexicana hacia los años 60 más o menos, y en la librería de cristal que estaba junto a lo que es el Palacio de Bellas Artes, se reunían con jóvenes como Jorge López Páez, que fue el escritor de esta novela, Doña Erlinda y sus dos hijos, ¿no? Se trató de hacer esta célula, pero por la propia dinámica y también por la propia cultura mexicana, no pudo incidir tanto en la Mattachine Society y se dejó a un lado. Entonces, digamos que antes de existió un preámbulo del movimiento. Y ya en los años 60, cuando evidentemente se va rompiendo la sociedad porque necesitan democratizar la sociedad, hay dos movimientos muy fuertes: el movimiento de médicos que provocó que la sociedad se abriera a favor de ellos, y después el movimiento estudiantil del 68, del cual evidentemente la izquierda es la heredera de este movimiento, que cuestionó el poder patriarcal de una presidencia imperial de Gustavo Díaz Ordaz. Y uno de sus líderes más importantes y significativos fue Luis González de Alba, fundador, de hecho, del PRD. Ya vimos que en Estados Unidos el macartismo era esta ideología que impregnó la visión persecutoria hacia la población homosexual. Ahí tienen una fotografía de una redada y una fotografía del Stonewall Inn, del que nos habló mi querido Rafa. Y digo, agradezco porque así ya me paso a la siguiente lámina. Vamos a encontrarnos que a principios de los 70, ¿sí? Ya el 68, ¿qué fue lo que provocó? Provocó que los jóvenes se sintieran y se vieran a sí mismos como ciudadanos, ¿sí? Como sujetos de derechos y de obligaciones. Y esto poco a poco fue permeando en algunos intelectuales y artistas de la época, que también fueron descubriendo su diversidad, su sexualidad, y a partir de ello hicieron una reflexión enorme. En aquel entonces, Nancy Cárdenas, con Sergio Pitol, Luis González de Alba, Luis Prieto, historiador y cercano a la familia Cárdenas, Carlos Monsiváis, eran, digamos, que las cabezas reflexivas que iban ayudando a otros jóvenes a tratar de comprender sus derechos y también dónde se violaban estos. Los más jóvenes, entre los más jóvenes estaba Teresa Ixaustegui, estaba Juan Jacobo Hernández, la propia Tina Galindo, Braulio Peralta, José Antonio Alcaraz ya no era joven y no estaba ahí, estaba José María Covarrubias, y estos jóvenes se reunían en casa de Nancy Cárdenas para leer una serie de lecturas que mandaba Carlos Monsiváis, quien era agregado cultural allá en Gran Bretaña, y que les estaba mandando información del movimiento de liberación allá
en Gran Bretaña. Entonces empiezan a tener este acercamiento con otros movimientos y deciden educarse, que era lo primero. Por ahí Braulio Peralta señalará en algún libro que fue finalmente Carlos Monsiváis quien se liga a un jovencito, Juan Jacobo Hernández, y lo induce a estos grupos. Y bueno, pues Carlos Monsiváis va a ser siempre como, siempre va a estar atrás de los movimientos libertarios, ¿sí? Casi nunca le gustaba estar adelante, pero atrás siempre apoyando de diversas maneras, ya fuera con una carta, ya fuera con una sonrisa, ya fuera ayudando a denunciar. Carlos estuvo siempre presente. Y bueno, hay una pequeña genealogía de grupos. El movimiento lésbico tiene una raíz distinta y separada. Nace con Ácratas, con Marcela Olavarrieta, que era antropóloga social, y que educa a Jean-Marie Castro, Jean Yauyolotl, un activista de tiempos remotos, que a su vez va a formar luego el grupo Lesbos y Oikabet. Los dos primeros grupos lésbicos, Ácratas y Lesbos, eran grupos donde, que eran como cofradías, donde no entraban más que por invitación, no salían a las calles, sino que se iban educando y se iban conociendo. Y era muy difícil porque en aquel entonces era más fácil que una mujer se abriera como una mujer homosexual que como una mujer lesbiana. Causaba mucho escozor todavía la palabra lesbiana. Y es cuando forma Oikabet, Jean María Castro, que empiezan a ver la posibilidad de salir y de poder hacer una sinergia con otros grupos. Oikabet va a ser un grupo de una orientación marxista, leninista dentro del socialismo, y va a ser exclusivamente de mujeres. Y esto es muy importante porque eso nos vamos a ver cómo el movimiento inició dentro de la izquierda, ¿sí? Ya vimos que Nancy Cárdenas viene del movimiento ferrocarrilero, Luis González del movimiento estudiantil, que es el Frente de Liberación Homosexual, que nunca salió a las calles. Si acaso salió a dejar algunos volantes en Ciudad Universitaria, pero no salió a manifestarse. El Frente, hay que hacer la anotación de que el Frente de Liberación Homosexual era un grupo mixto, ¿sí? Y que si bien no tenía un ideario de izquierda, sí estaba formado por intelectuales de la izquierda, ¿sí? El Frente de Liberación Homosexual tiene una corta vida. Hay un episodio en que por una discusión entre los jóvenes de este Frente de Liberación Homosexual, José María Covarrubias y Tina Galindo, que Tina estuvo fregando a este José María Covarrubias porque era tartamudo. José María, que era un poco exacerbado, le insulta, lo escucha Nancy y decide que ese grupo ya no va para ningún lado. Pero lo retoma Juan Jacobo Hernández y otros jóvenes, tratando como de que el Frente de Liberación Homosexual no se perdiera del todo. Termina por desintegrarse y a partir de ahí se va formando el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria con distintos colectivos. Algunos, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria era feminista y anarquista, ¿sí?
Entonces, y con tintes socialistas. Veían mucho, ellos gustaban de ir con las clases medias bajas y bajas para llevarles información sobre sexualidad y sobre derechos ciudadanos, ¿no? Y por el otro lado estaba Sexpol, que era una organización igual muy educativa, muy cerrada, que hacía conferencias, que hacía también exposiciones, le apuntaba más a lo que es la cultura. Y este grupo Sexpol, que era mixto, estaba comandado en aquel entonces por Antonio Cue, que era psicoterapeuta, estaba Braulio Peralta en este grupo, y lo importante es que ellos empiezan a manejar lo que es el awareness, que es el reconocimiento mutuo para entonces empoderarse y poder ser un ciudadano. La idea era la ciudadanía por parte de Sexpol, ¿sí? Estoy mostrando por aquellas fechas que son los años 70, 80, lo que sucede, 70 de hecho, finales de los 70 más o menos, nace este documento. Este documento lo escribe Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis y Luis González de Alba, contra la práctica del ciudadano como botín político, que puede ser el primer documento de una organización homosexual, nada más que el Frente de Liberación Homosexual todavía estaba como en el closet, y lo que hicieron fue llevar este documento con intelectuales que lo respaldaran con la firma, y hablaba de las redadas que hacía la policía en contra de los ciudadanos en establecimientos de consumo, en las calles o fuera de baños públicos, etc. Este documento prácticamente era la primera denuncia del acoso que sufría la población homosexual por parte de la policía. Me van a decir, ¿y qué pasaba con los trans? ¿Qué pasaba con los bis? ¿Qué pasaban con los poliamorosos? Y yo les puedo decir que seguramente ahí estaban, solamente que los procesos identitarios de cada población es distinta. La población trans empezó su proceso identitario, bueno, a redondear su proceso identitario hasta este siglo. La población bi a partir de finales del siglo pasado, ¿sí? Y por eso es de repente cuando se van integrando todas las identidades, es a partir del final del siglo pasado, inicio de este, porque es un proceso histórico de cada población. Bueno, Sexpol, a su vez, dejó y apoyó a que se congregaran un grupo de jóvenes que que eran amigos desde aquel entonces. Era José Ramón Enríquez, Javier Lizárraga, Bruce Suance y Alma Aldana, Claudia Hinojosa, que habían experimentado en 1977 la primera marcha del orgullo en Barcelona, y habían visto cómo la policía los había agredido con balas de plástico, balas de goma. Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué no hacemos algo así en nuestro país? ¿Por qué no hacemos grupo? Y deciden hacer el grupo Lambda de Liberación Homosexual, ¿sí? Con esta idea europea. El FAR también tiene una idea europea porque retoma la idea del FAR francés, de este grupo de lucha revolucionaria francesa y belga también. Y entonces Lambda se va conformando adentro del Sexpol, ¿sí? Y llega un momento en que ya no cabe en el departamento de Sexpol y emprende su rumbo hacia las calles de Baja California. Lambda era un grupo de jóvenes clase media, media alta, que casi todos universitarios, casi todos,
y que sobre todo tenían una idea, estaban cercanos al socialismo trotskista, específicamente al PRT, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es donde militaba Max Mejía y donde llegó a militar Gonzalo Aburto, y que finalmente, de alguna manera, lleva a Lambda a este, el PRT, que tenía un poco mayor de conocimiento de Oikeabet y del FARC, va viendo la manera en que se pueden acercar estos grupos. De Lambda se van a desprender después Cálamo, Grupo Guerrilla Gay, El GAR y Cultura Gay. Este último era un grupo donde estuvo José María Covarrubias, que después sería el Círculo de Cultura Gay. Estas son láminas, bueno, son fotografías de una exposición que se realizó en el departamento de Sexpol. Ahí uno puede ver a Braulio Peralta, el chico del suéter de rojo, ahora escribe en Milenio, y a su lado está Almaldana, de suéter negro, y Claudino Josa, que estuvo muy cercana a Noé Uranga durante sus diputaciones, ¿no? Y curiosamente Claudia fue una de las candidatas que después llevaría el PRT ya hacia los años 80. Del otro lado, en medio está Javier Lizárraga. Javier siempre ha sido un poco más cercano al anarquismo y que sería el que fundaría el grupo Guerrilla Gay, en el cual actualmente milito. Él es antropólogo físico y fue una de las cabezas y fundadores de Lambda, del grupo de liberación homosexual. Bueno, pues antes de que llegaran a la Marcha de Liberación Homosexual, el grupo FARC en junio del 78, en julio del 78, para, digamos que para celebrar junto con otros grupos de izquierda la toma del cuartel Moncada y que dio inicio a la Revolución Cubana, deciden marchar como para despegarse un poco de Carlos Monsiváis, que los había regañado por estar llevándole la contraria a Roberto Cobo, que se había asumido en aquel entonces como homosexual, pero que tenía una visión un poco más adecentada de lo que era ser homosexual, ¿no? Y un poco más con una homofobia introyectada. El FARC decide salir y cuando salen, cuando van, digamos que cuando salen a las calles, se vuelven la nota periodística porque la prensa los utiliza como para golpear a la izquierda diciendo que ya no se utilizaban a los halcones para desestabilizar a la izquierda, sino ahora a las palomas, ¿no? Como con este juego de nombre, diciéndole a los homosexuales, o empezaban a hablar de que ahora los lilos quieren ser rojos, ¿no? Y este tipo de agresiones, evidentemente la izquierda, que en aquel entonces era muy misógina y muy homófoba, lo sintió y lo resintió mucho, tanto así que el Partido Comunista daba pasos atrás para que no los confundieran con la gente del FARC. Cuando esto sale a la luz pública, evidentemente Oikeabet y Lambda ya no se sintieron solos y decidieron buscar a FARC y formaron un vínculo y forjaron la coordinadora de grupos homosexuales, que deciden marchar aglutinadamente como grupos homosexuales en el 2 de octubre de 1968 para conmemorar los 10 años de la matanza de Tlatelolco.
se juntan, se unen y marchan, ¿sí? Y Luis González de Alba comenta que él estaba con su pareja, Ernesto Bañuelos, en Tlatelolco, y de repente ve pasar detrás de los trotskistas las mantas del FAR, de Lambda y de Oikabet, y que le da mucho gusto porque entonces ve que los homosexuales están presentes en esta conmemoración tan significativa, y escucha que dan la bienvenida al FAR. Todavía como que les dio pena decir Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, pero él sabía que ya estaba, los activistas de liberación homosexual ya estaban incidiendo dentro de la izquierda, y para Luis González de Alba eso fue magnífico, fue como el gran regalo. A partir de octubre del 68, esta coordinadora decide hacer la primera marcha de liberación homosexual para el último sábado de junio de 1979, para conmemorar el 10º aniversario de los disturbios de Stonewall, ¿sí? Y de esa manera México se convierte el primer país en Latinoamérica en realizar la marcha de lo que ahora se reconoce como el orgullo LGBTTI+. Y con esto, la marcha empieza a cobrar un significado muy especial. Cada grupo va a seguir haciendo trabajo con las bases que ha elegido. Oikabet con las mujeres. De hecho, varios grupos se van a forjar después con Jean-Marie Castro, y las mujeres lesbianas van a tener no nada más una posición feminista, sino que también van a estar apoyando a grupos de mujeres más vulneradas o igualmente vulneradas como ellas, como campesinas, como mujeres indígenas, como mujeres obreras. El FAR va gracias a la MEMA, tanto en el FAR como en Lambda, se van a acercar a otros grupos que están en los márgenes de la Ciudad de México. Van a ir a Nesa, van a ir a otros espacios, y el FAR va a sembrar semillas en Oaxaca, va a sembrar semillas sobre todo hacia el sur del país, y hacia el norte va a provocar la creación del grupo Ike con Alejandro García, allá en Tijuana. Mientras que Lambda va a dejar grupos o semillas en Guadalajara, Colima, y va a influir también en otros grupos del norte del país, pero siempre fijándose en una izquierda. No sé si todavía tengo tiempo. ¿Sí? Sí, okay. Claro que sí, sí, todavía. Ok. Estas son las fotografías de las primeras marchas. Se reunía y se congregaba la gente en lo que era el monumento a los niños héroes allá en Chapultepec, y de ahí bajaban a los Leones, y de los Leones la primera marcha tenía la intención de llegar al hemiciclo a Juárez. Casi todas las marchas en aquellas épocas terminaba en el monumento a la Revolución, porque los movimientos sociales querían que la revolución ahora sí que los beneficiara, ¿no? Les hiciera justicia. Pero los activistas de aquel entonces de liberación homosexual decidieron que era importante que lo hicieran en el hemiciclo, porque la figura de Juárez había sido muy importante en la separación iglesia y Estado. Y en la separación iglesia y Estado, en el Estado laico, es donde podemos encontrar las libertades y los derechos tanto en mujeres, en hombres
y en todas las poblaciones, ¿sí? Mientras exista esta sana distancia donde el Estado procure por todos y no solamente por ciertos miembros o ciertas iglesias. Y entonces, en esa primera marcha, que fue de este grupo, de esta coordinadora, la policía lo que hizo fue, no dejó que tomaran Paseo de la Reforma, sino una de las laterales, Río Nazas o uno de estos ríos. Y esta primera marcha, donde hubo todavía en el último momento la posibilidad de que algún grupo se desligara, y la posibilidad fue enorme porque la policía no nada más hacía estas racias, sino que los extorsionaba, ¿sí? A la hora de detenerlos, les encontraban las agendas y empezaban a extorsionar a todos los amigos de la persona detenida, iban a sus casas y se las saqueaban. Se vivía una situación de inseguridad por las propias fuerzas policiales, ¿sí? Entonces, mucha gente no quería marchar en esa primera marcha y en el último minuto decidieron hacerlo cuando vieron que FARC, Oikabet y gente del centro del ala democrática de Lambda estaban pujando porque sí se marchara. La policía los desvía y acaban en el Parque Finley, que ahora es un edificio donde se registra la propiedad industrial. Ahí es donde acabó la primera marcha. Empezaron siendo unas decenas y acabaron siendo un ciento de personas. Y ese ciento de personas decidió repetir al año el siguiente ejercicio. Y entre las primeras consignas se escuchaba el de ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales. Si bien Jan ya para ese entonces ya empezaba a pugnar porque se empezara a utilizar la palabra lesbiana junto con la palabra homosexual. Aquí estamos viendo a las lesbianas socialistas y al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que son algunas de las fotografías que se han podido rescatar de estas primeras marchas. Estas las tomó Paco Calderón. Y bueno, antes de que cualquier otra cosa sucediera, empezó también el oportunismo de algunos partidos políticos y de algunas figuras como Víctor Amezcua Fragoso, que quiso envalentonar a Verónica Castro para tener una curul representativa de los homosexuales por parte del PRI. Obviamente el PRI los mandó por un tubo, pero no lo hizo por una cuestión política. Más bien lo hizo por una cuestión estratégica, como hasta hace poco lo hizo, de mandarnos por un tubo porque tenía miedo de perder elecciones por apoyar a la población homosexual. Durante todas estas primeras marchas, los grupos hacían charlas para jóvenes y se reunían para que los chicos tuvieran fundamentos políticos, sociales, culturales y fueran a la marcha con algún propósito, ¿sí? Los reporteros los pudieran entrevistar y pudieran dar una posición política, una posición de derechos, ¿no? Y bueno, ahí en las primeras marchas también podemos ver que los grupos universitarios y los sindicatos fueron de los primeros en apoyar al movimiento. Y eso también nos hace ver que dentro de los sindicatos ya empezaban a gestarse algunos líderes o algunas personas de la diversidad sexual pidiendo los derechos que no tenían. Uno de los primeros era el derecho a que no hubiera racias, el derecho a la seguridad de ser tratados como ciudadanos, ¿no? Y que esto fue un punto que se fue llevando, yo creo que hasta 1999,
donde por fin las racias dejaron de ser, claro, ahora se llaman operativos, pero las racias dejaron de ser el centro de la discusión del movimiento. Y bueno, pues el FAR, aquí tenemos una pequeña genealogía de este grupo y de los colectivos en los que se fue partiendo hacia el 83. Colectivo Sol, que todavía existe, Huilotzin, Mariposas Negras, Red Loca, Colectivo Dionisios. Dentro de la Red Loca vamos a encontrar a los primeros personajes travestis, que luego van a ser de los primeros activistas trans, ¿no? Como quien fue igualmente el GAR con la MEMA. Y bueno, vamos a ver que en estas primeras marchas de liberación homosexual o de orgullo homosexual, antes de toda esta partición identitaria, había un desplegado donde se le hablaba al pueblo mexicano de cuáles eran las necesidades que la población homosexual tenía. Esta práctica se ha dejado de tener a partir del 2014, a partir del 2015 ya no existe un documento abierto a la población mexicana donde nos enteremos por qué estamos marchando. Parece que el actual comité solamente le interesa lo que es el lema y llevar ya no los derechos políticos y sociales de las poblaciones LGBT, sino los derechos económicos y los derechos económicos de Whirlpool, Scotiabank, AT&T, Walmart, que parecen haber ocupado el centro de la discusión y no nuestros derechos. Hay que reconocer que nuestro movimiento es movimiento hermano del sindicalismo y del feminismo y nunca olvidarnos de ellos. Gracias al feminismo y gracias a los sindicalistas, el movimiento tuvo una visión más política, ¿sí? Y aquí separo la cuestión de muchos somos políticos, pero no militamos en partidos políticos, ¿sí? Aunque tengamos afinidad con varios de ellos por ser de izquierdas, pero de izquierdas verdaderas, porque luego hasta en eso hay una mercadología que nos venden partidos que no son de izquierda. Y bueno, los jóvenes, estos son los jóvenes representados en distintas marchas, en la marcha del 83, en la marcha del 98 y en la marcha del 2013, donde se invita a los jóvenes a conservar la protesta, porque la marcha es eso, sí, es la fiesta, pero también es la necesidad de protestar, porque todavía los derechos no se han conseguido en todos los estados de la República. Y bueno, pues aquí tenemos a dos de candidatos, a dos de los primeros candidatos que entraron dentro del Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra, el CLARI. Y ya finalmente, nada más les pasaré que después de la desintegración de los primeros grupos, bueno, existió toda una línea genealógica desde Lambda con Cálamo hasta lo que hoy podría ser Letra S, que es uno de los que se han mantenido, y también por parte del grupo Guerrilla Gay hasta otros activistas que ha forjado y que tienen toda esta tradición que empezó con el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Y me quedaría hasta aquí para dejar que ustedes hagan las preguntas necesarias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, de verdad, es sin duda muy, ¿cómo diré? Es que no tengo la palabra correcta, pero es muy ilustrativo tener siempre esta visión
que efectivamente pues nosotros no la tenemos, ¿no? Pero a partir de ahora siempre empezar y reconocer todavía más y acompañar todavía más y por supuesto tener un conocimiento pleno de esta gran lucha que, como bien mencionas, viene ya desde muchísimos tiempo atrás, ¿no? De verdad, Alonso, muchas gracias por tu participación, está excelente. Es siempre para nosotros un gusto escucharte. Y bueno, también por ahí Dan Santos de Nuevo León dice, saludos Alfonso, te estoy siguiendo fervientemente desde las redes sociales. Y pues bien mencionas, en esta necesidad de protestar porque todos los derechos todavía no se obtienen en todos los estados, sin duda es un gran trabajo y es una gran lucha que todavía se tiene entre estos derechos políticos y sociales de la comunidad. Y bueno, le voy a dar la palabra y por supuesto muchas gracias por acompañarnos a nuestro director de la diversidad sexual, a Antonio Medina, para que también nos haga una breve introducción sobre este tema. Muchas gracias. Oye, bueno, pues la verdad es que qué buena elección hicimos en poder conjuntar a Rafa y a Alonso, a un joven, ahora sí que no quiero hacer una analogía de edades, pero a alguien que es jovencito, que está viendo con sus ojos, pues un movimiento, ¿no? Que nos habla de Stonewall, de todo lo que implicó y lo que nos hereda Stonewall a quienes hoy en el año 2020 estamos luchando por derechos. Y bueno, desde luego la visión de Alonso, la verdad es que tuvo a bien Isaac escoger a este historiador, decirle, contactarlo. Yo nada más le dije, pues sí, adelante, con Alonso creo que es la persona correcta y no me equivoqué. Siempre es un gusto escucharte, amigo Alonso. Siempre aprendo mucho, siempre hay un dato, como buen historiador que eres, que te sacas de la manga y das un plus a la información. Y a mí me gusta esta parte que le das este sentido de visión política al movimiento, porque a veces quien no conoce el movimiento se queda con las plumas, con la marcha, el carnaval, la fiesta, la frivolidad, lo comercial de lo LGBT, de lo gay, y no. Nosotros devenimos de un movimiento político, social, reivindicatorio de derechos, no solamente los de la diversidad sexual, los y las estudiantes de los 60, los y las médicas de los 60, 50, 70, pues son parte de nuestro movimiento. Homosexuales y lesbianas de gran trayectoria que hoy son, bueno, pues escritores, periodistas, intelectuales, o se dedican a la empresa, o se dedican al comercio, o a otras cosas, en sus mocedades, así como la mayoría de los jóvenes que están aquí en sus tiempos de juventud lucharon para construir lo que hoy tenemos. Han pasado 40 años, 41, y ya vemos lo importante. Un poquito la mayoría de los chicos que están acá, ayer estuvimos en otra plática con un líder histórico de nuestro movimiento político, don Jesús Zambrano, quien nos decía el tema de la lectura, el tema de reflexionar, de llevar a un nivel intelectual el porqué de luchar, el porqué de un movimiento. Y a mí me da mucho orgullo cuando hablo de mi movimiento, porque grandes personas como Nancy Cárdenas, como Luis González de Alba, como Carlos Monsiváis, como Claudia Hinojosa, que todavía vive, Alma Aldana, Javier Lizarraga Cuchaga, un guerrillero del pensamiento, de la reflexión, de la crítica, pero que en sus mocedades hace 40 años salían a la calle con el puño erguido, la gente los insultaba, la gente les decía
cosas terribles, se vivía una persecución de Estado hacia los homosexuales, salir a la calle no era como hoy, que ustedes como chavos, chavas, van en el metro y va una pareja besándose y ni la pelan. Ya no nos, en la Ciudad de México, cuando menos ya no nos sorprende ver a alguien besándose. El otro día íbamos Mateo, Jorge y yo en el carro y una pareja en la banqueta en una colonia popular aquí en Tláhuac, besándose como si nada. Pero eso no era posible hace 40, 50 años y por eso yo amo a mi comunidad, por eso reivindico nuestra historia. Yo siempre digo que gracias a mi gente de la diversidad sexual, yo puedo tener a un marido acá que me está cuidando, o a mi hijo que anda feliz en la bicicleta. Soy usufructuario de un movimiento y de mucha gente que dio la vida social o aún la vida física, porque muchos murieron, muchos hombres, particularmente hombres, murieron en los años 80 o 90 por el SIDA, por el prejuicio, por la ignorancia, por la falta de políticas públicas, porque no era necesario hacer políticas públicas para homosexuales. Se lo ganaron por ser como son y que se mueran. Eso es lo que decía el Estado al no dar beneficios sociales a quienes son homosexuales. Entonces, bueno, pues me encanta esta forma de abordar el tema de la diversidad sexual, Alonso. Gracias, fue súper enriquecedor y creo que es parte de lo que queremos en el PRD, entender estos devenires, entender de dónde venimos, entender por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer hoy para que con este bagaje, con este aprendizaje, con esta herencia, qué tenemos que hacer para el futuro, porque vuelvo a decir lo que he dicho, creo que ya los chicos van a decir, ay, Toño se repite mucho, pero vuelvo a decirlo, las derechas, hay logros sociales, hay logros políticos, hay logros en la economía, hay logros en lo social. Ustedes, chavos, están son privilegiados de este país, están en una universidad pública extraordinaria que les está dando una educación, pero son 1 o 2 de cada 10, porque 8 o 7 no tienen esa posibilidad en nuestro país. O sea, son ustedes privilegiados. Entonces tenemos que tomar conciencia de nuestro devenir. El tema de ayer que se hablaba con el libro que leímos o el capítulo que leímos, tener conciencia social de quiénes somos y por qué estamos, entender nuestro momento y de ahí para adelante, pero si no tenemos lo que pasó atrás, en una de esas vamos a cometer errores del pasado. Entonces, bueno, yo, Alonso, la verdad valoro mucho tu aporte a mis muchachos, muchachas de este grupo tan interesante de jóvenes que quiere aprender, que quiere entender. Y bueno, ya les dejo la palabra, pregúntenle a Alonso, de veras, creo que Alonso es, yo lo conocí hace muchos años, cuando los dos éramos muy jovencitos. Él hacía sus reuniones con su grupo gay ahí en el Parque Hundido, me acuerdo, al lado del reloj del Parque Hundido. Les estoy hablando de los principios de los 90. Era muy osado hacer eso. O luego se iba Alonso con otros compañeros al metro y a protestar y decir, y la diversidad sexual varias veces. Yo, madre mía, ahí va mi amigo. Yo en ese tiempo era closet, ¿no? Pero es un gran luchador social, alguien que lo queremos mucho en la comunidad. Tiene un apodo que no sé si decirlo, pero bueno, es Juana la Loca, porque está bien loca mi amiga, pero es un historiador que indaga, que piensa, que reflexiona y muy generoso con el conocimiento. Te lo agradezco mucho, amigo. Gracias y te mando un abrazo. Gracias, Toño, de verdad por estas palabras. Y bueno, le voy a dar también la palabra a Isaac Arbizu, de Universitarios Demócratas, para que también nos dé esta visión efectivamente de los jóvenes universitarios y de este gran trabajo que está haciendo Isaac
al interior de esta partecita de universitarios demócratas, que será partezota. Digo partecita porque va creciendo, se va aumentando, y luego, bueno, ya entraremos a una ronda de preguntas y respuestas. Ya vi que Iván tiene por ahí la manita levantada. Después de la participación de Isaac, ya vamos con la pregunta hacia Iván. Por favor, Isaac. Hola, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, pues agradecerle muchísimo a Universitarios Demócratas, a Repensar la Democracia, a todo el grupo de jóvenes que estamos por acá y los no tan jóvenes, ¿verdad? Y me hace mucha gracia justo lo que decía Toñito, porque decía, es que están los jóvenes y están los adultos, y es que sí, tiene razón, somos herederos de esta lucha, y es que el ser conocedores de lo que sucedió desde los disturbios de Stonewall y hasta lo que empezó a suceder en el movimiento aquí en México a través de todas estos grupos sociales que se empezaban a organizar, pues desde luego que nos hace herederos de esta lucha, que es una lucha de herencia por derechos humanos, es una lucha de herencia de muchas cosas, ¿no? Y toda esa herencia que nos están dejando es que, justo como dice Antonio, la lucha que él hizo es, bueno, pues yo aquí tengo a mi marido, ¿no? Y justo esa herencia es, yo puedo salir a la calle y manifestarme, yo puedo salir a la calle y andar con mi novio, yo puedo hacer todas estas cosas que antes no eran bien vistas y que, como decía Rafael en su momento también, pues me metían a la cárcel, así de sencillo. Y no podía hacer absolutamente nada porque estaba mal visto y estaba penado. Hoy, en la Ciudad de México, pues hemos avanzado, desde luego, pero es muy triste que la Ciudad de México va avanzando y los demás estados, pues se van quedando, no todos, desde luego, pero sí es que se van quedando los estados como en el siglo XV, ¿no? Todavía con esas leyes. Y entonces hay que ir avanzando cuando y menos en el país. Y viendo ahora el panorama internacional, pues que también da mucha pena, porque volteamos a ver a Chechenia, por ejemplo, y bueno, ahí son encarcelados, asesinados los homosexuales. Y volteamos a ver, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Bueno, pues también es delito. Entonces, en el escenario de la ciudad, pues desde luego que está un poquito menos, o un poquito, mejor dicho, un poquito más normalizado, pero desde luego que no lo es el todo. Los derechos todavía no están al 100% ganados. Vamos a tener una lucha en todo tiempo. Y justamente es que hay que entender que la lucha de los derechos de un grupo o un sector, si tú se los niegas, les estás negando un buen de derechos a muchas personas. Es el caso de la adopción, por ejemplo, cuando tú les niegas el derecho a adoptar a las parejas homoparentales o lesboparentales, pues desde luego les estás negando el derecho a los niños a tener el acceso a una familia, ¿no? Entre tanto, entonces hay que ver más allá de a veces cuando, no sé, esta analogía la decía mi profe de sociología, cuando se te caen las llaves en medio de la oscuridad y entonces tú buscas así nada más donde estabas parado, pues no, tienes que sacar tu lamparita y buscarle por todos lados para poder entender dónde está el meollo del asunto. Y es justamente esto, el entender la historia para poder entender dónde está el meollo del asunto, y esos son los derechos humanos que hay que conseguir. Pues muchas gracias al equipo de Repensar la Democracia, a Miguel, a Alma, a Jorgito, a Hendrik, a Kevin, a Antoñito, y desde luego a nuestros ponentes, a Alonso y a Rafa, que han hecho un trabajo impresionante y que desde luego yo me llevo mucho aprendizaje el día de hoy, y pues ya, gracias. Es cuanto. Gracias. Toño Medina, me caes tan mal, de verdad, o sea, comiendo nieve y nosotros acá metidos en el tema, eso no puede ser, de veras no puede ser, pero me tendrás que comprar 1 litro de nieve ahora que me veas, a todos, y a todas las que estamos aquí. Y bueno, pues Iván, ¿estás por ahí para que puedas hacer Sí, tu pregunta? sí, Venga, Iván, por favor. bueno, no más, no es una pregunta, era un aplauso, pero pues ya que me dan la participación, pues qué gusto, ¿no? Venga, échanos de tu ronco pecho, Iván. No, pues quiero preguntarle a Isaac, ¿no? Ahorita que estaba diciendo todo eso de que pues la vivieron muy mal, muy mal. Y le iba a preguntar a Isaac más que nada que nosotros como pues, ¿cómo podemos seguir ayudándolos? ¿Cómo podemos seguir apoyando? ¿Y qué podríamos hacer nosotros para que, pues, cómo tratar a una persona que
que vemos nosotros, por ejemplo, a una persona que los está tratando mal, nosotros cómo podríamos intervenir para evitar una situación que les genere incomodidad o que genere un problema más grande. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Isaac, por favor. Bueno, pues no, yo no fui expositor en sí, pero desde luego yo creo que también tienen algo que ahondar los compañeros que expusieron. Pero desde luego creo que algo que podemos hacer es trabajar en la educación. Hay que educar a la familia, hay que educarnos a nosotros mismos y hay que deconstruirnos. La educación inicialmente nos puede ayudar en mucho sentido a que nuestras conductas cambien y entonces podernos integrar a todo. Yo creo que la cosa no es seccionar a las personas, ay, los amigos homosexuales o mi amigo el gay, no, es mi amigo y ya, punto. Hay que desdibujar esa línea de mi amiga la trans o mi amiga o mi amigo el trans o mi amigo el homosexual, no. Son personas y punto. Yo creo que podemos empezar trabajando en el lenguaje y desde luego eso es en la educación y también podemos transmitirlo con nuestra familia, con nuestros compañeros y haciéndolo como muy normal. Y desde luego que si vemos un acto de violencia o un acto de discriminación, alzar la voz, alzar el puño y decir, óyeme, ¿qué te pasa? Esto no lo podemos seguir permitiendo, ¿no? Y justamente es así como empezó el movimiento, alzando el puño, alzando la voz y decir, basta, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieran contestar algo los compañeros. Alonso, ¿cómo dices cuando empiezas tus charlas? Disculpe las molestias, ¿porque qué? Tu micrófono, Alonso. Bienvenidos al taller de los martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Ah, genial. Te lo pregunto porque yo creo que parte mucho de eso, amigo Iván. Tomar conciencia, amigo. Yo creo que lo dice muy bien Isaac, y qué bueno, lo tiene claro, porque lo tiene claro, no sé si me voy a equivocar, pero ya me lo dirán ustedes si me equivoco. Yo creo que lo tiene tan claro Isaac, porque es un millennial, es un muchacho que nació en este siglo, no tiene conciencia pues de todo eso que se vivió, ¿no? Entonces, ya ustedes ya dan por hecho muchas cosas. Ah, chinga, pero ¿por qué van a discriminar? O sea, ya no cabe en su cabeza por qué la discriminación. Desde luego la viven quizá, desde luego la observan, pero ya no cabe en su mente por qué la discriminación. O sea, ya ustedes tienen clara conciencia de que no debe de ser eso. Bueno, eso no era posible hace 30, 40, 50 años. O sea, los jóvenes de aquellas épocas lo veían normal. Ah, ok, le pegan al maricón. Bueno, pues es que le pegan por eso, ¿no? Porque es así. Entonces, la educación que se ha logrado en temas de derechos está ya tan introyectada en el imaginario de los millennials, de los nuevos, de ustedes, de las nuevas generaciones. A pesar de eso, no se ha erradicado la discriminación social en todos los ámbitos, pero ya lo tienen introyectado como un derecho. Ahora, lo importante desde mi punto de vista es ejercerlo. ¿Y cómo los vamos a ejercer? Una es entendiéndolo, sabiéndonos que somos poseedores de esos derechos, que somos sujetas de derechos, y ejercerlos a partir de algo tan elemental como conocerlos, ¿no? Si no los conocemos, pues ¿cómo vamos a ejercer esos derechos? Entonces, yo creo que ayer nos dio una gran lección también Jesús, ¿no? El tema de la conciencia, tener conciencia de nuestro ser social. Las mujeres que se empoderan, dicen las feministas, es el empoderamiento femenino, es eso, tener conciencia de tu ser como individuo, como persona, y que no puede nadie pegarte ni violentarte de ninguna manera. Pero se dice muy fácil a veces esto en un espacio donde pues tienes todas las condiciones, pero hay quienes no las tienen, es más, viven en la adversidad de la vida y no lo pueden ver porque la adversidad de la vida les dice que no, que ellas o ellos no deben de tener derecho. Es difícil, amigo Iván,
Pero yo creo que lo primero es esto, estamos tomando conciencia, estamos entendiendo un devenir histórico y saber que las luchas que hemos heredado, la chinga que se dieron todas estas personas, Jesús siendo un marginal del sistema, andar escondido como rata en el monte por meses, y luego salir a la ciudad y hacer cuestiones políticas y después tener que volverse a ir, eso es vivir en la clandestinidad. Pero esa lucha nosotros la tenemos que valorar y exigir nuestros derechos. Ahorita tenemos un proceso de involución con el nuevo gobierno en algunas cosas que a nosotros, particularmente a la diversidad sexual y a las mujeres, nos va la vida. Porque puede irte, no sé, algo, pero cuando te va la vida es algo muy cabrón y no lo podemos permitir. Claro. Por eso el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual somos muy amigos, porque partimos de algo fundamental, que es nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, el derecho a decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. Las mujeres, tener un hijo o no tenerlo, decidir. Y en el caso de la diversidad, usar nuestros cuerpos, nuestros orificios, nuestros placeres, como nosotros queramos. Entonces, ese derecho a decidir, alguien no quiere que lo tengamos. Quiere, no, usted no se meta nada por ahí. No ande tocando ni lamiendo eso. Usted no lo Déjese ahí. Déjese ahí. Así es. Imaginen que el Estado te dice eso, ¿no? Déjate ahí. Muy bien. Usted no le toque eso, no. Y no, tenemos que defender ese derecho, pero tenemos que conocerlo. Perdón, claro. Alonso, no sé si quieras decir algo. Sí, no sé si Alonso, por favor, pudieras tomar la palabra y... Me perdí de la pregunta porque me sacó el Zoom. ¿Cuál era la pregunta? A ver, Isaac. Bueno, Iván, perdón, ahí estás, perdón. Sí. Yo lo que le preguntaba era, más que nada, como me dijeron yo lo que pregunté fue cómo nosotros debemos de actuar ante situaciones que veamos que los están atacando, que los incomodan o así, y cómo podemos hacer nosotros algo. Bueno, creo que la manera de actuar es ser solidarios, Si ves que alguien está atacando a otra persona físicamente, bueno, pues puedes intervenir, puedes pedir ayuda a la policía, puedes hacer muchas cosas, pero lo más importante es que esta cuestión de el respeto al derecho de los demás, el respeto a la vida de los demás, el respeto que nos debemos de tener como ciudadanos, lo vayas tomando como parte de la educación en tu entorno, ¿sí? Porque muchas veces el ataque no se percibe en lo físico, pero de repente sí puedes escuchar que alguien está utilizando la sexualidad o el género de alguien para ser atacado. Y eso sí hay que desbaratar esas ideas de violencia, ideas antiderechos a partir de las propias ideas, ¿sí? O ustedes jóvenes que están militando, que están cerca de un instituto político, es apoyar apoyar en todo lo que se pueda a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas LGBT, a los derechos de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, porque aparte todos nuestros derechos se entrecruzan. No solamente soy una persona LGBT, soy una persona que viene de un pueblo originario, que vive con VIH. O sea, entonces se está entretejiendo el derecho a la salud con el derecho de pueblos originarios, con el derecho de las personas LGBT+.
Y eso quiere decir que tenemos que tener una visión transversal de todo, de todo. O sea, cuando se están violentando derechos, no nada más se está violentando los derechos de una sola población. Posiblemente por esa transversalización se violentan de más poblaciones. Muchas gracias, Alonso. Rafa, ¿querrás comentar algo al respecto? Sí, yo... Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahora Sí, sí. yo soy de la misma idea que efectivamente a partir de la educación es como, pues vamos a incidir en un cambio, tanto en un cambio cultural, porque creo que es lo que hay, la problemática aquí, no solo con lo de, para temas de la comunidad LGBT, sino también para combatir el machismo y todo, creo que sí es necesario un cambio, puntualizar ahí una cuestión de educación, enseñarles a las próximas generaciones y a las que están aquí, pues, oye, no tienes por qué hacer menos una persona por el simple hecho de que tiene una preferencia distinta, ¿no? Y yo creo que como individuos también debemos tener esa solidaridad para que en el caso de ver que enfrente de nosotros están violentando una persona, por razón de su orientación sexual, pues nosotros mismos ahora sí que, pues, aunque nos digan, nos vean feo, pero tomar la iniciativa de frenar ese ataque, ¿no? Que vea a esa persona que no está ahí sola frente a su agresor, sino si tú estás viendo en el transporte público o incluso hasta en tu propia casa, en tu propia familia, que alguien agrede a una persona, pues frenarla y marcarle un alto, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias, Rafa. Y bueno, Jorge, ¿estabas aplaudiendo o querías hacer una pregunta? Muy buena intervención de ambos ponentes. Me llevo mucho de la historia del movimiento LGBT. Yo no sabía mucho de la correlación y del cauce intelectual y de izquierda en México para que pudiera tener sus resultados que hoy en día son percibidos y que se deben de reforzar. Y como mencionaba Alonso, hoy las nuevas juventudes del partido tenemos un reto al frente de cuando vienen estos procesos de la marcha, de la celebración, enfocar el partido de esos documentos de los derechos políticos y sociales, remarcarlos, retomarlos, exponerlos, para que ahora más allá de la celebración, volvamos a remarcar ese movimiento porque yo presiento que se está perdiendo en esta administración, ¿no? No se le ha tomado la importancia, se ha dejado a un lado y depende del PRD desde la izquierda pura volver a tomar esta causa. Muy buena intervención de el ponente Alonso y de Rafael, muchas gracias, me llevo mucho aprendizaje de esta conferencia. Gracias. Gracias, Jorge. Y sí, definitivamente tocan aquí temas muy importantes en un asunto de construcción de pensamiento y de transversalidad de las participaciones. Sin duda, esos son temas muy importantes que efectivamente, como bien ya se decía, entre el movimiento feminista y la participación de la comunidad y viceversa, el orden de los factores no altera el producto, sino realmente las acciones que tenemos que llevar hacia adelante. Y sin duda tendremos que hacer un taller, me parece que Isaac está también coordinando en este mes, en el marco de este mes, un asunto de nuevas masculinidades, ¿no? Que también tienen acción con la transversalidad, con la práctica, con las acciones y con un nuevo chip, que eso es lo que siempre pedimos, un nuevo chip para que eso nos pueda generar más que ayuda, entendimiento de que somos eso, somos seres humanos y somos diversos y somos buscando derechos y buscando alternativas. Y bueno, pues yo les voy a pedir a mis ponentes, a Alonso y a Rafa, si quieren, claro está,
que quieran hacer un cierre sobre su participación, sobre este trabajo. Y Alonso, Rosa María Trejo te está viendo en Facebook, te manda muchos besos, muchos abrazos. Así es que besos y abrazos para Rosa María Trejo, que siempre está al pendiente con nosotros en estas convocatorias. Gracias, Rosa, un abrazo y un besote, que estés muy bien, amiga. Alonso, quisiera cerrar, por favor. Sí, yo quiero cerrar con una petición, y es que sigan teniendo estos espacios educativos, porque necesitamos tener una clase política educada, una clase política consciente y que maneje los temas y los quiera y los tome para sí mismos, ¿sí? Si hay algo que me entristece, es que la caballada de la oposición es muy flaca, y es muy flaca porque nuestros políticos no envejecieron bien, no envejecieron para abrirse. Este instituto político es de los pocos que siguen manteniendo la vigencia de la izquierda democrática y renovada, ¿sí? Pero necesitamos que haya más, que se eduquen más, que se forjen más, porque en tanto ustedes estén educados y estén abiertos a todos estos temas, vamos a tener políticos más netos, ¿sí? Menos producidos, ¿sí? Que es de lo que ha adolecido la clase política en las últimas décadas. Digo, y quiero agradecer que me hayan tomado en cuenta para esta parte educativa. Muchas gracias, Alonso. Gracias de verdad, tu participación encantadora, definitivamente. No te vamos a soltar. Ya con Venia de Medina, y aunque no nos la dé, no te vamos a soltar. Muchas gracias, Medina, por el contacto de Alonso, por supuesto. Y Rafa, por favor, ¿quieres hacer tu cierre? Sí, yo igual creo que es algo, una opinión general, que la educación va a ser la base para poder deconstruir poco a poco, y sobre todo este tipo de espacios pues son creados con esa finalidad, ¿no? Proporcionar información, que la gente sepa, y así como lo dijo el compañero Jorge, ¿no? Que dice, yo no sabía que movimientos como el movimiento sindical o el movimiento feminista iban tan de la mano. Pues creo que para eso están estos espacios, ¿no? Precisamente para aprender cosas nuevas, para entender mejor cómo funcionan los movimientos sociales a lo largo de la historia, y sobre todo entender los que suceden aquí en nuestro país y cómo todos tienen una correlación. O sea, no son movimientos aislados de personas que un día se les ocurrió y solos, sino que todos tienen un porqué, ¿no? Y estos espacios son precisamente para eso, para difundir esa información, pues para todos, también para pues nosotros, cada quien aprender algo nuevo. Y pues igual muchas gracias a Alonso por su participación, por haber aceptado. Fue una ponencia bastante enriquecedora, creo que a todos nos aportó algo. Y pues muchísimas gracias, y no hay de otra aquí más que seguirle, porque ahora sí que los derechos no caen por sí solos, sino se toman y se ejercen. Pues muchas gracias, gracias Rafa, gracias Alonso. Isaac, dime, ¿quieres hacer alguna, por favor? Nada más para también agradecer, pero para que no se nos olviden las redes sociales de Repensar la Democracia. Estamos así en Facebook, estamos así en Twitter, estamos como @repensard. En Facebook estamos como Repensar la Democracia. Desde luego también a Universitarios Demócratas, en general búsquenlo en Facebook, Universitarios Demócratas. Universitarios Demócratas tiene espacios alternos que son Universitarios Demócratas Mujeres, Universitarias Demócratas Mujeres, y Universitariex Demócratas Diversidad Sexual, ¿no? Entonces busquen así en Facebook, y pues síganos en Instagram, estamos como UD Diversidad Sexual en Instagram, y en Twitter también. Twitter estamos como
Ay, como U de diversidad. @ de Ok. diversidad. Y pues Muchas ya. gracias, Isaac, de verdad, gracias. Y bueno, sí, efectivamente te vamos a hacer caso, Alonso, desde el Instituto de Formación Política y desde Repensar la Democracia, que es una parte muy fundamental que se trabaja con las juventudes al interior de este partido, seguiremos con estos temas. No los vamos a soltar ni nada más porque sea junio, nos vamos a ir a junio, julio, agosto con el acompañamiento de Toño Medina, sin duda, porque efectivamente estamos preocupados por el pensamiento crítico y sobre todo de nuestros militantes, de las juventudes, que son en las que impulsamos con Repensar, pero por supuesto también de los que no somos tan jóvenes y que andamos por aquí como Toño Medina y como yo en estos espacios, y como tú propio, Alonso, que siempre, yo creo que no me dejarás mentir, siempre nos reinventamos, siempre estamos aprendiendo algo nuevo Entendí algo. y La cámara se ve bien si siempre le tapas arriba. practicando y haciendo cosas. Y bueno, pues yo nada más quiero agradecer, gracias a los chicos que nos estuvieron Mira. viendo en ¿Sí ves Facebook, más? estuvieron conectados Durango, estuvo conectado Puebla, estuvo conectada Tlaxcala, Nuevo León también por ahí. Y bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en los siguientes webinares. Gracias a cada uno y a una de ustedes. Les abrazo tanto. Alonso, un gusto de verdad, por supuesto, y aprendí muchísimo contigo. Jorge, gracias. Rafa, bello esa historia de Estados Gracias, Unidos, querido tampoco me la Alonso. sabía. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. ¿Qué pasó? Gracias, querido Alonso. Pues nos Gracias vemos. a todos, chicos.